Ya estamos de regreso y vamos a seguir platicando. Es un tema muy interesante esto de lo económico financiero que se está viviendo hoy en el país. Como bien decía, nos hace falta creer más en esto porque nos han desilusionado mucho. Nos decía un amigo en la mañana incluso, decía, es tan rico México que no se lo pueden acabar en 6 años porque vuelve a empezar y vuelve a empezar. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que están visualizando desde esa trinchera con la población que cada vez se revela más, como yo lo mencionaba hace rato? Necesitamos replantearnos un modelo económico que verdaderamente ponga su estrategia en aprovechar el potencial y el talento de cada mexicano. Ahorita los sistemas económicos que hemos tenido en el país han sido sistemas económicos más dados al control para que el recurso vaya al presupuesto público y que desde ahí se detone la actividad económica. La crisis que hay en el mundo es una crisis no financiera, es una crisis de modelo, porque los gobiernos se volvieron loquitos gastando en programas sociales, diciéndole a la gente que todas sus necesidades no cubiertas sociales las iba a resolver el gobierno. ¿Y de dónde saca el gobierno dinero? De los que trabajan, pero mata a la gallina de los huevos de oro. Entonces en México necesitamos entender esto, eliminar deudas, como lo decía hace rato. Los gobiernos no deben de permitírseles endeudarse, bajar dramáticamente los impuestos y en lugar de ser un gobierno que abarque mucho, que el que mucho abarca poco aprieta, con la mira apuntada, seguridad y justicia. ¿Y qué más? Bueno, educación. Pero la educación no la hagas con tu burocracia, porque tenemos muy mala educación de muy baja calidad, muy ineficiente. Mejor el dinero, véselo dando a cada familia para que vaya eligiendo dónde estudiar. Entonces, son cambios que van a llevar una generación, pero necesitamos hacerlos. Lo que maneja el gobierno en servicios públicos, lo que hace es ponerle una camisa de fuerza a la capacidad de la gente. Yo veo desgraciadamente que el país no crece, pero sin embargo me voy a las plantas internacionales de empresas globales que están en Sonora y por regla la planta sonorense, la planta mexicana es mucho más eficiente trabajando con puros mexicanos desde el gerente hasta el obrero que cualquier planta en Europa, en Estados Unidos o en Asia. Eso te lo puede decir las plantas que están aquí en el parque industrial, como Goodrich y otras aquí en Cajeme. ¿Qué quiere decir? Que con un buen sistema los mexicanos somos buenos para trabajar. Entonces yo estoy en mi trabajo empeñado precisamente en que el gobierno ponga menos limitaciones. Y te puedo seguir dando otros ejemplos, como el de la vivienda, en donde el gobierno a través de la regulación impide que haya opciones de vivienda para gente que no puede comprar una casa de Infonavit, por ejemplo, que es la mayoría de la gente que porque está en la economía informal. Les piden tantas regulaciones a quien pudiera ofertar lotes con servicio o pies de casa o paquetes de autoconstrucción, que las personas que no pueden comprar en Infonavit porque no están en la economía informal están condenadas a vivir en una invasión. Así como está señalando todo esto, ¿así lo era cuando estaba Felipe Calderón en el gobierno? Felipe Calderón, y voy a decir los 12 gobiernos del PAN, le quedaron en deuda, le quedamos en deuda, yo como panista, a la ciudadanía, porque no acabamos con los viejos monopolios, con el corporativismo de muchos sectores en el aparato de gobierno, que en lugar de trabajar para servirle al ciudadano, se sirven de esos recursos. En Pemex, con Romero de Champs, como la profesora Elbester Gordillo en el sindicato de maestros, como el sindicato de salud y el seguro social, como la alta burocracia, incluso muchas empresas coludidas con los gobernantes que tienen bajo sus ventajas la protección de regulaciones que les favorecen. Y yo siento que
En los 12 años de gobiernos panistas pudimos haber hecho más. Debimos de habernos arriesgado más para desmantelar esos grandes intereses que lo que hacen es derivar recursos públicos a los bolsillos de los políticos y no para la gente. Y entonces son consecuencias de lo que hoy estamos viviendo. Así es. Entonces, un camino muy positivo para nosotros los panistas es reconocer los errores, el no haber desmantelado el viejo sistema del PRI y haber preservado esos cotos de poder y que siguen viviendo y que han hecho que el PRI volviera a ser gobierno. Entonces tenemos que expiar nuestras culpas para poder tener la credibilidad. En el fondo el PAN, yo creo que es el partido que ahorita puede encabezar una solución, porque el PAN en sus orígenes sabe que el potencial de crecimiento de un país está en los ciudadanos, no en las burocracias.